Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo os voy a enseñar qué herramientas podéis utilizar para predecir el comportamiento futuro de una criptomoneda o cualquier activo realmente, ¿de acuerdo? Igualmente, de entrada, me gustaría romper una lanza y decirte claramente, es imposible predecir el comportamiento, ¿de acuerdo? Las cosas son así, tú no puedes predecir, sino que puedes anticipar qué es la opción más probable que pueda suceder, ¿de acuerdo? Tú cuando vas al casino, cuando juegas a la lotería, cuando haces cualquier tipo de actividad de este tipo, tienes un conjunto de datos numéricos que a ti te indican qué probabilidades reales en número tienes de que te toque o de que no te toque, de que sea exitoso esa tirada en la ruleta, por ejemplo, esa carta en el póker, esa mano, o que sea un fracaso, ¿vale? En el trading no tienes números. No tiene que ser trading a corto plazo, puede ser trading a largo plazo, puede ser especulación, puede ser tema fundamental, da igual el grado de especulación. Lógicamente, como más especulativo sea la actividad, más complicado es predecir, ¿no? Pero sigue sin tener un número, sino que tienes unas probabilidades aproximadas en cuanto a diferentes elementos que tú puedes utilizar, son los cuales vamos a comentar ahora, ¿vale? En un momento. Entonces, entendiendo eso, tú tienes que crear un ecosistema, un entorno de diferentes elementos, diferentes características. Puede ser una checklist. Yo hace 6 años cuando empecé tenía una checklist de diferentes cosas que quería que pasaran y si sucedían un número de cosas concreto, entraba en el trade. Si no sucedían, no entraba, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese ecosistema, hablando mal, que te puedes crear tú de checklist, de cosas, de elementos técnicos, de patrones, ahora los veremos, no os preocupéis, tú decides si entrar o no entrar, porque esa balanza, una balanza imaginaria, se decanta. Si tienes X argumentos a favor, pesan un número, y si tienes menos en contra, pesan menos. Entonces la balanza está declinada hacia, pues por ejemplo, entrar en una posición, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, vamos a ir ya directamente al gráfico y es que os quiero ir comentando, os quiero ir enumerando las diferentes posibilidades. La primera y la más importante es entender el comportamiento del mercado, ¿vale? Punto número 1. Esto no es un patrón, pero es una directriz. Nosotros podemos precisamente, disculpad, predecir qué es lo que puede pasar, es decir, si el precio puede subir, si el precio puede bajar, si hay más probabilidades de que el precio haga una cosa u otra, a través del análisis y estudio del comportamiento del precio anterior. ¿Y qué es lo que mueve al precio? ¿Por qué puedo yo saber que el precio ahora puede subir en función del comportamiento anterior? Pues porque al precio lo dirige el ser humano y el ser humano repite tanto los errores como los aciertos. Entonces, entendiendo que el precio lo mueve y lo dirige el ser humano y el comportamiento del ser humano puede ser predecible, a la vista está, tú puedes entender, oye, está pasando esto, esto y esto, el precio lo que puede hacer es subir o puede bajar, ¿de acuerdo? Vale, con esa directriz entendida, lo primero es entender qué es lo que suele hacer el precio, qué es lo que suele hacer el comportamiento humano, y es moverse en tendencias. Hay dos maneras, o el precio está en tendencia alcista o tendencia bajista, o el precio está en acumulación barra distribución, también llamado como rango, ¿no? Entonces, los movimientos suelen ser tendenciales en forma de impulso y pullback, y así sucesivamente, tanto en tendencia alcista como en impulso y pullback, impulso y pullback, impulso en tendencia bajista. Este es el punto más básico y el punto que tienes que entender. ¿Por qué? Pues precisamente porque si tú te encuentras ante una corrección, por ejemplo, en todo este recorrido alcista de aquí, si tú entiendes que el precio se mueve a través de impulsos y correcciones, generando máximos y mínimos crecientes, en el momento en el que el precio en este mercado bajista finaliza y empieza a hacer eso mismo, impulsos y correcciones, aquí lo tenéis, por ejemplo, tenemos un impulso, tenemos una corrección, tenemos un impulso, tenemos una corrección y así sucesivamente. Tú puedes saber que este movimiento correctivo de aquí, esta caída, que puede parecer una tontería, pero realmente, pues bueno, es una caída, pues vamos a marcarla de un 38%. Pues este 38% a ti no te supone una preocupación de tendencia bajista o mercado bajista, porque tú sabes cómo se mueve el precio. Tú sabes que en una tendencia alcista lo más probable es que el mercado continúe, porque está en tendencia alcista. Entonces, ese es el punto número 1. Entender cómo se mueve una tendencia alcista. El punto número 2 es utilizar patrones. ¿Qué significa patrones? Pues bueno, tú dentro de esas tendencias, dentro de un movimiento impulsivo, por ejemplo, dentro de un ciclo alcista, tú tienes diferentes patrones. Algunos son de continuación, ¿vale?
banderas, triángulos, banderines. No vamos a entrar ahora en detallar los patrones, ¿eh? Otros son de acumulación, por ejemplo, rangos, acumulaciones, consolidaciones, un poco diferentes patrones más horizontales, que consumen más tiempo que precio. Y otros son de reversión. Aquí es donde entran diferentes patrones como por ejemplo dobles techos, es una opción, hombros, cabeza, hombros, y vamos a ver algunos de ellos. En el gráfico de Bitcoin tenemos suficientes como para entender, ¿ok? Entonces, aquí fijaros lo que tenemos. Tenemos un movimiento correctivo del precio que lleva a Bitcoin desde los 65.000 hasta los 30.000. Posteriormente, ¿qué hace el precio? Forma un patrón de acumulación, ya os empiezan a sonar cosas, y arranca formando un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback. ¿A que os suena de algo también? Tendencia alcista. El precio estaba en un ciclo alcista, estaba en una tendencia alcista, por lo cual impulso, pullback, impulso, pullback. ¿Pero qué hace al final? ¡Pam! Un patrón de doble techo. Esto es un patrón de reversión, ¿de acuerdo? El objetivo no es detallar ni los patrones ni los diferentes elementos que vamos a ver a continuación, sino enseñaros diferentes herramientas. Yo entiendo que quien esté viendo este vídeo ya conoce cuáles son los patrones, pero un poco os voy a intentar orientar sobre diferentes herramientas para dirigirlas y crear ese ecosistema que hemos comentado al principio. Por lo cual, vosotros aquí ya estáis viendo que el precio pasa de hacer un movimiento correctivo importante a un impulso, un pullback, impulso, pullback, tendencia alcista, hasta que se forma un cambio de tendencia, doble techo, patrón de reversión, y el precio empieza a hacer lo mismo, pero hacia abajo. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. ¿Vale? Hay más patrones, hay otros patrones de reversión, hay otros patrones de cambio de tendencia. Fijaros qué es lo que estaba haciendo el precio a finales de, bueno, desde principios del año 2021 hasta finales de mayo del 2021. Estaba formando un nuevo patrón, un patrón de cuña, como veis aquí. Fijaros, vamos a dibujar este patrón de aquí, pam y pam. Esto es un patrón de cuña, ya lo sabéis, es un patrón de agotamiento, de desaceleración. ¿Y el precio qué estaba haciendo? Pues vamos a analizar lo mismo. Sale de un gran movimiento correctivo, de un ciclo bajista, y ¿qué empieza a hacer? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Y cuando parece que esto es un impulso y esto es un pullback, también empieza a desarrollar algo distinto, en este caso un patrón de reversión, una cuña, ¿y qué empieza a hacer entonces? Impulso, pullback, impulso, pullback. Y aquí, como estamos en un ciclo alcista, forma una especie de acumulación hasta que genera un arranque alcista. ¿Vale? Esto es otro elemento que podemos utilizar. Los patrones son muy sencillos, son muy fáciles. Hay varios, hombro, cabeza, hombro, dobles techos y dobles suelos, cuñas y triángulos serían los más comunes y más fáciles de utilizar, más fáciles de implementar en esa estrategia o en ese análisis global que queremos hacer. Otro elemento son zonas de soporte y de resistencia. Al final tenemos diferentes zonas, como por ejemplo los 30.000, es un nivel que actuó como soporte anteriormente y ahora vuelve a actuar como soporte. El precio vuelve a rechazar los 30.000, ¿vale? O vuelve a estar dudando entre los 30.000. Fijaros cómo ha roto todas las zonas anteriores y cómo se está frenando en los 30.000 nuevamente. Pues una zona de soporte, una zona de resistencia es un nivel muy importante. Tenemos muchos y hemos tenido varios. También tenemos aquí en Bitcoin esta zona de aquí. Voy a eliminar varias. Por ejemplo, lo vamos a ver mejor en gráfico semanal, aquí, exacto, para quitar un poquito de ruido, pues tenemos este nivel de aquí que pueden ser, por ejemplo, los 45.000, ¿vale? Los 45.000, 42.000 aproximadamente, los 42.000 mejor. Esta zona de aquí es un nivel de resistencia también. ¿Por qué? Pues porque hemos tocado diferentes veces en este punto y el precio, pues fijaros, después de tocar una vez, dos veces, tres veces, cuando la consigue romper, toca una cuarta vez y para abajo, hace una falsa ruptura y se va para abajo, por lo cual es un nivel de resistencia que no hemos podido romper. Hay diferentes maneras de marcar una resistencia o un soporte. Resistencias y soportes horizontales, que son estas líneas que estamos viendo. Diagonales, por ejemplo, en gráfico diario tenemos un nivel diagonal en Bitcoin, esta zona de aquí es un nivel diagonal de soporte. O dinámicos, hay zonas de soporte y resistencia dinámicas, como por ejemplo las medias móviles. Las medias móviles son zonas de soporte y de resistencia dinámicas. ¿Por qué? Pues porque, como veis, acompañan al precio en este bull run de aquí, en este ciclo alcista de aquí, la media móvil de 20 semanal, en este caso, que es la línea blanca. Fijaros, se impulsa, soporte, 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 y así sucesivamente.
Esto sería otro nivel o otra zona o otro elemento, perdonad, interesante. Otro serían las candlestick, las velas, las formaciones de velas. Las velas son muy típicas, son muy comunes y es muy importante que entendamos que una vela en sí sola no hace nada. O sea, tú encontrarte un patrón de velas, hay envolventes, hay dojis, hay high test, hay low test, hay twister top, twister bottom, inside bars, o sea, hay muchos tipos de velas. Yo, perdonad, pero las conozco en inglés, primero porque las he estudiado en inglés y segundo porque son más fáciles los nombres en inglés, ¿vale? Pero al final una vela, una envolvente alcista, en medio de un mercado bajista no te dice nada, igual que un envolvente bajista en medio de un mercado alcista no te dice nada, o un doji en medio de la nada. Pero tú cuando juntas una vela, un patrón de velas en una zona de soporte de resistencia, por ejemplo, ahí adquiere el doble de valor. Por ejemplo, ¿qué tuvimos aquí antes de todo este gran movimiento alcista de Bitcoin? Que tuvimos una envolvente alcista en una zona de soporte, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tuvimos aquí? Antes de todo este gran movimiento bajista de Bitcoin, tuvimos aquí, fijaros, una high test en la parte final de un pullback. Impulso, pullback, impulso, pullback. Y no solo estamos en una tendencia bajista, no solo estamos haciendo impulsos y pullbacks, y estamos ahora mismo en un pullback, estamos en un nivel de resistencia, como es un nivel de resistencia dinámico, y estamos haciendo una high test. O sea, tenemos 4 argumentos positivos como para buscar una caída del precio de Bitcoin. Entonces, como veis, ya hemos montado un ecosistema bastante contundente, bastante amplio, como para entender que lo más probable es que el precio caiga. Por ejemplo, un último ejemplo para verlo reflejado. Hemos comentado en gráfico semanal un nivel de resistencia interesante, aproximadamente los 42.000, o podríamos utilizar las medias móviles dinámicas, la blanca y la roja, ¿de acuerdo? Fijaros qué pasa, el precio, ¡pam!, se levanta, rompe con una gran envolvente alcista las velas, o sea, las zonas de resistencia, parece que quiere continuar, pero ¡pam!, la vela siguiente que es una doji. Esto es una vela de desaceleración, por lo cual tiene mucho sentido en este punto. ¿Por qué? Pues porque te indica que la tendencia no está pudiendo continuar, que se está frenando. Ya la siguiente vela es una envolvente bajista y ya confirma este patrón de reversión bajista. Y el resto es historia. Finalmente, el último elemento que quiero comentar es seguramente el más complicado de entender, es el más complicado de aplicar y es el multi-time frame análisis. ¿A qué me refiero con esto? Pues entender primero un concepto clave que es la fractalidad del mercado. ¿Esto qué implica? Pues que el mercado se repite sucesivamente. Todo lo que pasa en una temporalidad pasa en las demás. Eso es el punto número 1. Lo que pasa, el doble techo que ves en gráfico mensual, sucede igual en gráfico de una hora, de un día, de un minuto, a otra escala, pero también están los mismos patrones. Por lo cual tú puedes predecir lo que va a hacer el precio tanto en gráfico mensual como en gráfico de un minuto. Será más difícil en un minuto, pero puedes hacerlo. El segundo elemento es que lo que vemos como un movimiento en gráfico semanal, por ejemplo, lo que vemos como un impulso bajista, es decir, esta parte de aquí, en gráfico diario, es decir, bajando una temporalidad, lo vemos como impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Pero es que esto que vemos aquí como un pullback en gráfico diario, si vamos a gráfico de una hora, ¿qué veremos? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Entonces, esto es una característica muy importante porque te está diciendo que si tú estás viendo un movimiento concreto en una temporalidad, si bajas de temporalidad verás más información y esa información la puedes utilizar con antelación respecto a lo que puede pasar en el gráfico semanal. Y me explico. Aquí, por ejemplo, en este punto de aquí, fijaros que tenemos. Tenemos que el precio en gráfico semanal pues ha hecho un movimiento bajista y ha hecho un pullback, ¿vale? ¿Tenemos información? Sí, tenemos bastante información. Incluso la vela siguiente es bastante similar, ¿vale? Impulso, pullback, y parece que el precio puede estar continuando, puede estar dando una continuación. Pero realmente, ¿cómo sabemos? ¿O cómo podemos? ¿Qué nos dice que esto ya puede caer? ¿O que el precio realmente no puede levantarse más a corto plazo, etcétera, etcétera? Pues hombre, tú puedes cambiar la temporalidad, coger el gráfico diario, por ejemplo, y tú ya ves que en gráfico diario hemos hecho un doble techo. ¿Lo veis? Dentro de este pullback hemos visto ya un doble techo en gráfico diario, con lo cual a ti el gráfico diario te está anticipando antes de que el precio caiga, porque el doble techo se forma aquí. Aquí ya te está diciendo el gráfico diario, cuidado, doble techo, podemos irnos para abajo. Y fijaros que en gráfico semanal no ha pasado nada. O sea, en gráfico semanal estamos subiendo, el precio está subiendo,
porque esta vela de aquí, esta vela semanal, es de o está siendo de un 4,30% alcista, pero en gráfico diario estamos haciendo un doble techo. Te está diciendo el gráfico diario, el Multi-Time Frame Analysis, cuidado, está muy bien, pero vigila que estamos haciendo un doble techo. El resto, ¿qué es? Pues una anticipación clarísima a un movimiento bajista, ¿vale? Esto es el Multi-Time Frame Analysis, el ser capaz de entender qué es lo que está pasando en una temporalidad. Vamos a poner ya el gráfico semanal para utilizar esa temporalidad como aviso de lo que puede pasar a continuación. Vamos a ver un último ejemplo, ¿de acuerdo? Como veis, aquí en gráfico semanal, ¿qué estábamos haciendo? Pues bueno, veníamos de un movimiento bajista, ¿veis? Y estamos haciendo una especie de pullback, seguíamos haciendo máximos y mínimos crecientes, por lo cual esto era un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, y esto podía ser perfectamente una continuación. Sin ningún problema podía ser una continuación. En cambio, si cogemos el gráfico diario, ¿qué es lo que estamos viendo? Perdonad, justamente en este punto de aquí. Me he pasado exactamente en este punto de aquí. Vamos a coger el gráfico semanal, perdonad. Os quiero enseñar el ejemplo de aquí, que es mucho más clave. Aquí en gráfico semanal, ¿qué estábamos viendo? En el otro ejemplo lo podríamos haber visto igual, pero aquí se ve más clave aún. Impulso, pullback, impulso, pullback, y después del pullback que viene otro impulso. En cambio, fijaros el gráfico diario, que es lo que estaba enseñando. Fijaros, si avanzamos un poquito más, estamos viendo una desaceleración, dos high test o una high test, da igual, en un nivel de resistencia. Estos son las medias móviles y el precio dentro de un impulso, un pullback en gráfico diario está haciendo impulso y pullback, desaceleración y high test, vela de reversión y nivel de resistencia, que son las medias móviles. Esto en gráfico diario. En cambio, en gráfico semanal, ¿qué nos está diciendo el precio? Estoy desacelerando, puedo volver a arrancar. Pero en gráfico diario ya te estaba avisando, cuidado porque igual me voy para abajo, porque aquí estoy formando un patrón de reversión, un patrón de continuación bajista, ¿vale? Y fijaros, pues finalmente el precio sí que confirma ese movimiento y se va para abajo, ¿vale? Al final, el Multi-Time Frame Analysis, igual que es tan útil, porque es tremendamente útil, ya lo habéis visto en 4 ejemplos y podríamos seguir así, día también, es lo más complejo, por lo cual tenéis que dominar, antes que el Multi-Time Frame Analysis, tenéis que dominar los otros factores que hemos estado comentando, además de muchos más que hay, pero estos serían los más básicos, ¿de acuerdo? Que no os digan que el análisis técnico es una mentira, que no os digan que lo único que sirve es el fundamental, que lo único que sirve son las métricas on-chain. Esto de discriminar tipos de trading, tipos de operativa, es una falacia y es mentira. Y es muy probable que, si te lo dicen, sea tanto por una experiencia frustrada como para intentar llevarte a su terreno, ¿de acuerdo? Ya sea pues para que hagas lo mismo que ellos, para venderte un curso, para lo que sea. A la vista está, yo y tantas otras personas que yo conozco, aquí tengo una sentada al lado, nos dedicamos a ello a través del análisis técnico y no hemos tenido nunca ningún problema en la vida. Lo único que, claro, luego tú puedes predecir, tú puedes entender que a través de una formación técnica puede pasar un movimiento concreto, tanto sea bajista como sea alcista, y luego ese movimiento se deriva a través de noticias, pero tú ya estabas dentro de ello. Tú no tienes que esperar a que haya una noticia, por ejemplo, o un elemento económico para participar dentro de un movimiento porque ya te habías anticipado al mismo. ¿De acuerdo? Así que nada, cualquier duda que tengáis, por favor, me la ponéis en los comentarios. Puedo ampliar este vídeo sin ningún problema. Puedo estarme no 20 minutos, sino 20 horas hablando de lo mismo. Así que si tenéis dudas, si tenéis alguna cosa que queréis que matice, me la ponéis por favor en los comentarios. Yo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.